Ok, buenas tardes con todos. El día de hoy voy a exponer el libro Dominación colonial y resistencia andina, el Taqui Oncoy. El autor es Ranulfo Cabero Carrasco y voy a pasar a exponer. ¿No? Para hablar acerca del Taqui Oncoy, primero tenemos que hablar acerca de un contexto histórico. Recordemos que en el año de 1532, exactamente el sábado 16 de noviembre, los españoles capturan Atahualpa. Mas no es el fin del imperio. Todavía va a haber algunas resistencias, sobre todo en el Ecuador, con Rumiñahui, y con Quisquis en el Cusco. Cuando estas dos resistencias caigan, se va a levantar el Manco Inca, y va a iniciar una de las revoluciones más importantes y más largas de toda la historia del Perú. Esta rebelión, que va a durar 40 años aproximadamente, y va a tener 4 incas, siendo el primero Manco Inca y el último, que murió en la plaza central de armas, el Inca Tupac Amaru I. En todo este contexto histórico del año de 1532 a 1572 aproximadamente, es que surge el Taqui Oncoy, ¿no? En el año de 1560 va a surgir el Taqui Oncoy. ¿Pero qué es el Taqui Oncoy? El Taqui Oncoy, o enfermedad del baile, o algunos otros autores lo llaman enfermedad del canto, ¿no? Pero la traducción más cercana, y sobre todo el ritual principal, que era un baile, va a hacer que el término más usado, el término aceptado, sea enfermedad del baile. Tenemos que hablar primero del origen. ¿Dónde surge el Taqui Oncoy? Muchos historiadores decían que el Taqui Oncoy surgía en Parinacochas, otros dijeron que surgió en el centro de Ayacucho. Hoy se sabe a través de los libros de Cristóbal de Albornoz, que son Informes y Servicios, que surgió en el departamento de Soras y Lucanas, ¿no? En este libro que publica Cristóbal de Albornoz, Informes y Servicios, hubo muchos testigos que dijeron haber visto extraños rituales que se hacían en esa población. Por eso se dice que el origen, con pruebas, de que Soras es el departamento donde se originó el Taqui Oncoy. Hay algo muy especial en este movimiento socio-religioso, ¿no? Algo muy especial que muchos historiadores que han hablado del tema no han querido ver. Muchos decían que el Taqui Oncoy surgió a partir de cierto rechazo hacia los españoles, ¿no? Porque los predicadores del Taqui Oncoy decían, ¿no?, tienen que desechar todo lo católico, todo lo cristiano, y volver nuevamente a sus huacas, volver nuevamente a la adoración de todos sus dioses. ¿Por qué? Nosotros estamos así porque nosotros hemos abandonado nuestros dioses, y por lo tanto ellos amargaron y nos dejaron en este abandono en el que estamos ahora. Muchos historiadores dicen que el Taqui Oncoy fue como la acción-reacción, ¿no? Por ejemplo, decirlo así, llegaron los españoles y por lo tanto surge el Taqui Oncoy como rechazo hacia ellos. ¿Pero es así? No. Lo que dice el autor del libro es que ya existía una cosmovisión previamente impregnada en los indígenas. ¿Qué es esto? Que ellos ya creían, por ejemplo, que el tiempo era cíclico. Nosotros los occidentales creemos que el tiempo es lineal, ¿no? Por ejemplo, todo tiene un principio y todo tiene un final. Por ejemplo, si eres cristiano, Dios creó a Adán y Eva y va a haber el juicio final. Bueno, si eres ateo, crees en la evolución y crees que el mundo un día se va a terminar, ¿no? Pasado millones y millones de años. Pero nosotros creemos en un principio y creemos en un final. Pero los indígenas no creían de esa manera. Los indígenas creían que el tiempo era cíclico, que cierto tiempo se acababa el mundo, pero daba una vuelta, que era el Pachacuti, y donde se ordenaba todo y nuevamente volvía a recorrer la historia hasta que llegaba un momento y nuevamente la tierra se volteaba y empezaba el Pachacuti. Esa era la cosmovisión que estaba impregnada en ellos, ¿no? Esa cosmovisión que ya venía con el pensamiento de todos los indígenas que tenían, por ejemplo, ¿no? Y surge que cuando llegan los españoles, dada casualidad, que no solamente empiezan a ser esclavos o empiezan a ser utilizados como mano de obra barata, sino también
que empiezan a llegar pestes. Empiezan a llegar pestes como la viruela, algunas gripes, que empiezan a matar a todos los indígenas. También se empieza a ver, por ejemplo, las matanzas, las pestes, los terremotos que existían en ese tiempo, que hubieron muchos y que la historia es testigo de eso. Y entonces ellos empezaron a ver y a decir, oye, espérate, no solamente mataron al Inca Atahualpa, sino que ahora hay pestes, ahora hay muertes, nuestros hermanos están muriendo y todas esas cosas. Y entonces ellos empiezan, en su cosmovisión ya impregnada, a decir que la tierra quería ser cambiada, o que la tierra necesitaba ser cambiada. No es que simplemente aparecieron los españoles y dijeron, bueno, volteemos la tierra, no, sino que todos aquellos aspectos que empezaron a aparecer, ellos lo tomaron como evidencia de que la tierra quería ser cambiada. Y por eso los predicadores venían y decían, arrepiéntanse de todo, volvamos a las alabanzas de nuestras huacas, y de esa manera vamos a volver al tiempo del Inca, vamos a volver a los tiempos mejores, y todos los españoles van a ser derrotados. Por eso ustedes tienen que volver a sus huacas para que estas huacas puedan luchar contra las huacas cristianas, ¿no? Y las puedan vencer. La necesidad del movimiento, como dije, de volver al Pachacuti, de tratar de volver al tiempo Inca. Pero acá hay algo muy especial. El tiempo Inca no quería decir que ellos iban a volver nuevamente a los cuatro suyos, que iban nuevamente a volver al Zapa Inca, no. ¿Por qué? Porque hay un cierto, podría decirse así, rechazo hacia lo incaico. Y esto no solamente es mi opinión. Cuando los españoles llegan aquí a Perú, habían tres religiones, o podría decirse tres tipos de religiones. La religión estatal, la religión regional y la religión local. La religión estatal, que son los que manejaban los cusqueños, va a desaparecer con la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, para no perder sus privilegios, se van a vender, por así decirlo. La religión regional es la que va a aguantar, la que son la Huaca Titicaca y el santuario de Pachacamac. Van a ser las dos huacas más importantes de este movimiento, y van a sobrevivir también la religión local, ¿no? Esa religión, por ejemplo, de las huacas de las poblaciones, por ejemplo el Carbarazo, el Sarasara, otras que ahora no recuerdo muy bien. Lo que va a pasar, como dije, es que ellos van a querer volver al tiempo Inca, pero no necesariamente al tiempo del Zapa Inca, por así decirlo. Es como un dualismo, ¿no? Existía un tiempo español y un tiempo Inca. Ellos dijeron, bueno, volvamos al tiempo Inca, volvamos a nuestras raíces y esas cosas, expulsemos a los españoles y todas estas cosas que ellos querían. Esa es la necesidad del movimiento. Por eso se formó el movimiento del Takiongkoi. Porque ellos querían dar la vuelta al mundo a través de la oración de sus huacas, a través nuevamente de del pago que tenían que salir a las tierras. ¿Por qué? Porque se habían olvidado, y los predicadores decían, dejen de hacer todo lo católico y nuevamente sirvan, nuevamente adoren, nuevamente paguen a sus huacas para que ellas nos puedan ayudar. Las características del movimiento. ¿Cuáles son las características más importantes del movimiento? El baile. ¿Cómo se hacía el ritual? El ritual, según el libro, consistía en esto. Llegaba un momento en que todos los invitados empezaban a combinar la chicha con ciertas especias, se puede decir, alucinógenas, ¿no? Como la coca, por ejemplo. Y entonces en este instante eran que ellos empezaban a emborracharse y empezaban a hacer movimientos extraños, bailes. A eso el nombre, ¿no? La enfermedad del baile. Estos bailes, por ejemplo, no sé si han visto los bailes que se hacen en las iglesias, esos bailes medios extraños en donde se empiezan a saltar. De esa manera ellos empezaban a bailar, empezaban a brincar. Y llegaba un momento en que uno de ellos decía, espérense, se me ha metido una huaca, y la huaca empezaba a hablar a través de él, ¿no? Empezaba a decir que tenían que arrepentirse, que tenían que volver a adorar a las huacas y todas estas cosas, ¿no? Llegaba un momento de éxtasis total en el baile,
que muchos de ellos se suicidaban, muchos de ellos se lanzaban al barranco, y los que no se suicidaban eran adorados como huacas. Eran adorados, eran puestos en un lugar, en un altar, y les llevaban la comida y todas estas cosas. O sea, ya existía una cosmovisión anteriormente impregnado en ellos. Los representantes de este movimiento, ¿no? El escritor nos habla de tres representantes: los representantes que son los predicadores, en primer lugar; en segundo, los sacerdotes; y en tercer lugar, aquellas personas que se encargaban de nuevamente levantar las huacas, de llevarles el alimento. Esas son la mayoría de las características, ¿no? El baile, por ejemplo, la predicación y todos estos aspectos. Uno de los personajes principales que va a entrar en este movimiento es Cristóbal de Albornoz. Cristóbal de Albornoz, un clérigo español, que va a llegar a decirse él mismo, a ponerse el atributo del hombre que más huacas quemó, ¿no? El hombre que más huacas destruyó. Creo que es él o Guamán Poma de Ayala el que le pone este título. Y Cristóbal de Albornoz va a poner fin al Taquioncoy. En el año de 1564, no lo había dicho, en Parinacochas, el padre Oliva va a encontrar el movimiento, pero va a ser Cristóbal de Albornoz que en el año de 1572 le va a poner fin a este movimiento. Para llegar a ese fin, Cristóbal de Albornoz va a tener que quemar muchas huacas, va a tener que perseguir a los predicadores. Dice que Juan Chogne, uno de los principales predicadores del Taquioncoy, es perseguido por muchas ciudades y todas estas cosas. Muchos de ellos van a ser apresados, van a ser de una u otra manera adoctrinados nuevamente en el catolicismo, van a ser castigados severamente. Se habla aproximadamente de 8.000 participantes, pero muchos creen que es una exageración. Cristóbal de Albornoz va a poner fin, como dije, en el año de 1572, y sus aportes a la extirpación van a ser 2 libros, Informes y Servicios, y su libro Cómo encontrar todas las huacas del Perú, si no mal me equivoco. Y por último, las secuelas del Taquioncoy. ¿Cuáles son las secuelas del Taquioncoy, o las secuelas más importantes? Hay las secuelas cercanas y las secuelas actuales. Las secuelas cercanas van a ser esas secuelas que provocaron, como ejemplo, en el año de 1580, cuando apareció en la localidad de Andahuaylas un tipo que decía que haber sido poseído por una huaca, y que él ahora hablaba a través de la huaca y que pedía que todos la adorasen. En el año de 1575, un párroco encontró a unas personas adorando una huaca en un lugar escondido. Estas personas prefirieron matarse antes de terminar con su creencia. Las secuelas actuales del Taquioncoy se pueden ver hoy en todos los departamentos del Perú, ¿no? Hoy, por ejemplo, se observa que en la localidad de Perú existen muchas fiestas patronales, ¿no? Fiestas por todos lugares. Pero eso se podría decir que no son, que todos esos patrones que hoy se adoran antes fueron huacas. Porque los españoles utilizaron esa manera que se llama sincretismo, al no poder acabar con la idolatría indígena, ¿no? De adorar a las piedras, de adorar a los cerros, de adorar a las cataratas. Dijeron, pues bueno, no podemos acabar con esto, cambiémoslo de nombre y pongámosle un santo. Por ejemplo, la fiesta del Señor de Coyoriti, ¿no? Que es un camino largo que hacen los cusqueños hasta llegar a un nevado, que eso también fue una huaca, ¿no? Por ejemplo, la fiesta del Corpus Christi, donde sacan a pasear a todos los santos, ¿no? De las iglesias. Eso también fue una fiesta incaica, que cuando los indígenas sacaban a pasear a sus momias. Las secuelas del Taquiuncoy se pueden ver hasta el día de hoy, sobre todo también en novelas, en cuentos, como por ejemplo el cuento de La Piedra y la Cruz de José María Arguedas, que básicamente la cruz representaba una huaca. Muchas gracias.